Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Como sabemos, el proyecto de formación social no solo ha servido para que muchos jóvenes tengan un nuevo camino en sus vidas gracias a este trayecto, sino que también sus madres han estado orgullosas del nuevo proceso que tienen los jóvenes para convertirse en nuevas personas. Las madres seguramente están contentas con lo que ellos ven en sus jóvenes con el programa de formación social y lo que este trayecto está haciendo con sus hijos. En todas las conversaciones se puede escuchar a diferentes de estos cambios que han tenido sus jóvenes con el programa y lo cual ha traído a cada participante. La ceremonia de entrega de Baret fue una señal que ellos finalizaron la primera parte de su formación con éxito. Para esa ocasión, las familias fueron invitadas para presenciar este evento en Mariners Caser. La señora Ángela, por ejemplo, una de las madres con rostros felices y llenos de orgullo en el momento en que él vio a su hijo, recibió esto por parte del primer ministro Mike Eyman, el motor tras de este programa. Esta madre orgullosa recuerda en el momento en que leyó acerca de este programa de formación social en el periódico y ahora encuentra que es un proyecto único y también fantástico para su hijo debido a que él no terminó el colegio. Otras madres también han indicado que esta es la mejor decisión que sus hijos han podido tomar, ya que es un programa que los ayuda a sentirse bien y también para tener un mejor futuro. Asimismo, han expresado que al final de la ceremonia contaron que muchas veces a ellos sentían también dolor ver a sus hijos quizá en las casas o también en los barrios sin nada que hacer. Ahora, gracias a este trayecto de formación social, podremos ver nuevas generaciones.